comenzar el día de hoy, aquí tenemos a uno de los principales abogados de España, Javier Cremades, un experto no solo en derecho, sino en tecnología, una persona maravillosa que ha estado estudiando durante muchos años todos los avances y las consecuencias para las nuevas tecnologías, para la seguridad, para la privacidad, incluso para la posible evolución humana. Javier Cremades, que es el presidente del despacho Cremades Calvo Sotelo, además es un gran amigo porque él es también, entre otras cosas, abogado de otro amigo, Leopoldo López Gil, de Venezuela, y de muchísimas otras personas. Tiene un enorme corazón, una persona que no solo es profesionalmente buena, sino humanamente buena. Y estaba hablando con él que acaba de ocurrir un evento increíble en el Vaticano. En el Vaticano se presentó un evento especial en la Academia de Ciencias del Vaticano, donde habló mi colega Peter Diamandis, cofundador de Singularity University, donde Peter Diamandis habló en el Vaticano sobre esto tan hermoso: la moralidad de la inmortalidad y la inmoralidad de la mortalidad. Para pensar, para discutir, para imaginar lo que viene. Y bueno, pues aquí vamos a darle la bienvenida a Javier Cremades, un experto en derecho, en tecnología, en la vida, en el amor, en la amistad y en todo. Un aplauso para Javier. Debería poner este también, porque grabamos dos cosas. Muchas gracias José Luis por esa calurosa y cariñosa presentación que me ruboriza, pero que me desafía, ¿no? Para seguir pensando tanto en la parte personal como en la parte más social, ¿no? De cómo manejar esos temas que tú has planteado que están ya encima de la mesa, ¿no? Y cuando hablé contigo me decías, oye, ¿por qué no ¿de qué te parece que podemos debatir o sobre qué podemos dialogar, ¿no? Entonces, este tema precisamente de las fronteras éticas, del condicionante moral o de la reflexión sobre la oportunidad, sobre esta propuesta que está encima de la mesa de terminar con la muerte, de conseguir superar la enfermedad y la muerte, pues yo creo que merece la pena darle vueltas, ¿no? Y tú hacías referencia a ese encuentro entre quizá dos de los representantes en el planeta más interesantes, por un lado, de un cientifismo, digamos, muy desarrollado, y también de una de las propuestas éticas que más ha influido sobre la humanidad desde hace miles de años. ¿Y qué están diciendo unos y otros, ¿no?, sobre esto, ¿no? Primero, yo quiero compartir cómo veo yo el transhumanismo. Yo estoy entendiendo, no sé si erróneamente o no, pero una propuesta social en la que efectivamente, como ha dicho José Luis, lo que se está diciendo es que el ser humano va a seguir evolucionando, igual que hemos llegado al Homo sapiens, vamos a llegar a un estado siguiente, y además por primera vez lo vamos a hacer con nuestro propio poder. No van a ser las células, sino que nuestra propia capacidad de haber generado la inteligencia artificial, la capacidad de implantarnos biónicamente algunos instrumentos que nos permitan la omnisciencia o un conocimiento en otra dimensión del que tenemos hoy, nos va a llevar a un estado evolutivo superior, a un estado siguiente. Y lo vamos a hacer nosotros. El poder del hombre es capaz de llevarle hasta la siguiente etapa, ¿no? Y eso se une además con esa propuesta tan atractiva, sugestiva, agresiva, de que además terminaremos con la muerte, ¿no? Bueno, y esto que parece ciencia ficción, pero ¿qué implica, ¿no? O ¿cuál es el debate, ¿no? ¿Cuáles son las otras visiones que hay sobre la vida y la muerte, ¿no? Y como tú hacías referencia a ese encuentro del Vaticano, yo voy a intentar hacer una reflexión también sobre lo que el cristianismo dice sobre esto, ¿no? Y no solo el cristianismo, sino otras religiones más antiguas, ¿no? Primero, yo creo que es fácil percibir que el hombre es el único animal que se pregunta precisamente por el sentido de la muerte. Es el único animal que se muere.
que sabe que se muere. Y eso se ve, lo vemos primero en nuestra propia vida y lo sabemos porque somos parte de la humanidad, pero también otros signos, ¿no? Como son precisamente los enterramientos, los más antiguos, ¿no? Cómo se han tratado a los muertos, ¿no? Esos primeros homos siempre pues fueron enterrados precisamente porque, no solamente por una labor, digamos, sanitaria, sino también porque se pensaba que había que preservar y que había que, de alguna manera, preparar esos cuerpos para una posible trascendencia del ser humano, de esa existencia terrena, ¿no? También hemos visto cómo esa dignidad de la vida, digamos, se ha ido extendiendo en todas las civilizaciones. En el derecho romano se creó pues el concepto de persona, donde se le dio una gran dignidad, ¿no? Los budistas, los confucianistas en Occidente desarrollaron más esa conciencia de la dignidad de la vida humana. Sin embargo, yo creo que alcanza en un sentido extremo o máximo precisamente con el cristianismo, ¿no? Cuando llega la figura de Jesucristo, que está conectada precisamente con la vida, con la muerte y con la resurrección, es cuando se produce ese apogeo, ¿no? de esa dignidad, ¿no? Dios se había encargado de un hombre para elevar la naturaleza humana a una dignidad que es la de hijos de Dios, y el hombre se convierte en algo muy conectado ya con el más allá, ¿no? Es interesante ver, ¿no? El sentido precisamente de esa resurrección, ¿no? Esa persona a la que adoramos millones de personas en el mundo desde hace muchos años, es una persona, como digo, que es el único humano en el que creemos que venció la muerte, por lo tanto la muerte se puede vencer. Este es un mensaje también increíble, ¿no? Y esa muerte parece ser, esa resurrección, que fue percibida por los sentidos. Hubo gente que la vio, hubo testigos que lo vieron, ¿no? Y por eso se dice también que Jesucristo es Alfa y Omega, que es el hombre en plenitud, que es el hombre en mayúsculas, ¿no? Y a partir de ahí, de alguna manera, pues toda la vida se convierte en una vida sagrada, ¿no? Es interesante también que el mensaje a partir de ahí es que no solamente hay una vida después de la muerte, una vida eterna, sino que el hombre entiende su vida en la tierra ya como conectada con la eternidad. Que la vida eterna se comienza cuando se nace. Por tanto, el hombre es un animal espiritual, tiene un comienzo pero no tiene un final. Todo esto, por lo que yo voy entendiendo, que es el mensaje cristiano tradicional, conecta con el transhumanismo. Un día desayunando en casa con José Luis, me decía, bueno, pues que vosotros los católicos y tal, esto yo, me decía, pues la Iglesia, digo, oye, yo no soy un experto en esto, pero a mí no me suena, lo que estás diciendo no me suena a ninguna tontería, porque yo no sé, yo sí que creo en una vida eterna que está conectada ya con la que tengo, pero no sé cómo se va a alcanzar. Quizás sea por estos mecanismos, pero no me resulta incompatible, ¿no? Con mis creencias lo que estás diciendo, ¿no? Luego también muy interesante, pensando en esa conexión entre la vida, siempre hemos pensado que esta vida va a tener una continuidad en la vida eterna, y el transhumanismo va a decir, no, pero es que esa continuidad se va a producir aquí ahora, ¿no? Y yo creo que eso también está implícito en el mensaje cristiano, ¿no? Porque yo siempre he pensado que la eternidad no es algo que dure mucho tiempo, ni tampoco algo que dure para siempre, sino que está fuera del tiempo. Por tanto, se podría decir mejor que la eternidad es un presente absoluto. Un presente absoluto que es el que estamos viviendo en este momento. Esa dimensión no cabe en la cabeza, la dimensión sin tiempo, básicamente porque es una dimensión divina, es una dimensión que no es humana, que no está en nuestro alcance, ¿no? Pero también se dice en el seno del cristianismo que la vida eterna es una vida de relación con Dios, y esa vida también se puede tener aquí en la tierra, por lo tanto se puede conectar con la eternidad. En el fondo, lo que José Luis y las personas como le están proponiendo, para mí, así lo estoy viendo yo, está también en esa línea. De, si yo me conecto, si yo venzo la muerte, me conecto con la eternidad, ya es creado ese momento de presente absoluto, ¿no? Básicamente, lo que yo percibo es que el cristianismo propone una vida eterna ya, pero todavía no en plenitud.
tiene que salir de esa dimensión espacio-temporal para encontrarse con esa plenitud, conectado precisamente con el ser eterno, con Dios. Esa es la visión cristiana. Por lo tanto, tras la muerte, ese alma separada del cuerpo sale de esa dimensión espacio-temporal y se encuentra con Dios. Pero las verdades, digamos, del más allá, lo que se llaman los novísimos, la parusía, todo lo que va a pasar cuando se acabe el mundo, que es otra de las creencias del cristianismo, que algún día la vida material se terminará en su conjunto, el cosmos desaparecerá. En ese momento que se denomina salvación y que es de alguna manera el momento estelar para cada uno, ¿no? En ese momento se produce esa conexión, digamos, con ese presente continuo, con ese presente eterno, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, temporal de lo que va a pasar, es interesante entender que en esa comunión que se supone que se va a alcanzar cuando tengas esa plenitud de vida, ¿no? Habrá un nuevo cielo y habrá una nueva tierra, que no sabemos cómo se va a producir. Son expresiones realmente misteriosas que no se pueden entender literalmente, pero hacen referencia a un nuevo acto creador de Dios. ¿Será ese acto creador de Dios un acto de co-creación con el propio ser humano? ¿Será posible que Dios colabore con esa criatura para conseguir esa superación de la muerte? Y sigo pensando cómo puede conectarse una persona con fe y con creencias con esta propuesta, decía, tan sugestiva, tan atractiva, tan desafiante, que es el transhumanismo, ¿no? En definitiva, esta visión que yo estoy diciendo es una visión distinta y quizá contrapuesta con la que de alguna manera sugiere que todo va a ser emanado exclusivamente del poder humano a través de su dominio de la ciencia, a través de su dominio de la materia. Es decir, que yo pienso que es otra forma de fe, una fe quizá en los expertos, en los científicos, en la propia evolución en sí mismo, ¿no? Ese cientifismo, que es una fe acientífica en la ciencia como único método del conocimiento válido, ¿no? Por tanto, aquí tenemos dos propuestas, ¿no? para entender algo que en el fondo lleva toda la vida en el corazón del ser humano, al menos como aspiración, con frecuencia como convicción, que es que la muerte se va a superar y que la eternidad está al alcance de la mano, ¿no? Y que la eternidad está ya de alguna manera implícita en la propia vida, ¿no? Por tanto, entre esa creencia en el misterio y esa otra creencia laica, digámoslo así, también indemostrable, unas y otras, a día de hoy, en que la propia acción humana, el amor, la poesía, la libertad, el arte, la amistad, se puede explicar solo por procesos bioquímicos en un lado y otra solo por su conexión con el Creador, bueno, pues en el fondo van en paralelo, ¿no? Pero sí es verdad que hay una barrera física que hasta la fecha ni unos ni otros han conseguido superar. No se ha podido conseguir una explicación, que es precisamente la de la muerte. Eso está ahí. Hace un momento decía José Luis que él tiene el convencimiento de que eso lo vamos a superar, pero ahí no hemos llegado aún. Y el progreso científico y tecnológico que trata de superar esa última barrera está investigando básicamente la reprogramación celular, es decir, en los trasplantes de órganos, en esos, decía, también implantes biónicos, se está consiguiendo ya prolongar la vida de una manera notable, ¿no? Unos pocos años, ¿no? Pero esa utopía de conseguir modificar, alterar el ser humano, mejorarlo para lograr su inmortalidad, no en el sentido de una vida eterna conectada con el Creador, sino una inmortalidad inmanente en el propio espacio-tiempo, hoy, para mí, no deja de ser una utopía, ¿no? Y que algunos dicen que podría estar alcanzada en pocos años. Yo pienso que será probablemente, si se consigue, en muchos, muchos años, ¿no? Bien, esa propia evolución, esa capacidad de originar el transhumano o el poshumano, como antes veíamos en esa foto, ¿no?
se propone por dos vías distintas pero complementarias. Por un lado, la ciencia conseguirá reprogramar nuestras células para detener el envejecimiento y devolverlas a su estado embrionario. Hay que decir que eso ya se ha conseguido en parte. La ingeniería genética avanza a toda velocidad. Hay un descubrimiento de la técnica del CRISPR-Cas9 de edición del genoma humano, donde se está realmente consiguiendo devolver a esas células plenipotenciarias embrionarias. Pero por otro lado está la capacidad de conseguir una inteligencia artificial que se conecte, esa singularidad tecnológica se conecte con el cerebro humano, ¿no? Básicamente el hombre pasaría a la situación actual en la que ya tiene la mayoría de sus datos en la nube, a tener una situación en que su propio pensamiento esté en la nube y en relación con Internet y con casi todas las demás mentes. Es una situación equivalente transhumanista de la trascendencia cristiana, en la que el alma se une con Dios, pues en este caso con todas las almas también, al final de los tiempos. En este sentido, aunque nuestro cuerpo tuviera un límite físico, nuestra mente podría vivir conectada a Internet y podría seguir en relación con las demás mentes durante largos años, corpóreas y extracorpóreas, ¿no? Bien, en el fondo son respuestas a esas preguntas, las que ofrece hoy el transhumanismo, del cientifismo a preguntas sobre el sentido de la vida que han estado siempre, ¿no? Es verdad, se decía el otro día en el encuentro del Vaticano, que esa inmortalidad genética no se sostiene a día de hoy. Pues lo material es por definición caduco. Y también es verdad que todos los seres inanimados del reino material tienen un horizonte temporal limitado, básicamente porque están en el tiempo, porque pertenecen al tiempo. Es verdad también, por ejemplo, estamos viendo, este verano hemos visto unas cuentas, el fenómeno de las supernovas, que no son otra cosa sino estrellas que desaparecen, ¿no? Y esa inmortalidad también digital, que parece interesante, yo creo que produce una confusión entre lo que es una persona o su pensamiento con la propia persona. Aunque pudiéramos almacenar todos nuestros pensamientos, todos los momentos de nuestra afectividad, de nuestra vida, de nuestro razonamiento, y colocarlos virtualmente en algún lugar para que permanezcan accesibles y disponibles, pues no deja de ser un producto de nosotros mismos, pero no seríamos nosotros, ¿no? Es decir, quizá puede llegar un día en el que la inteligencia artificial pudiera emplear ese Big Data para que toda nuestra vida interior y mental pueda simular que sigue viva, pero no dejaría de ser una simulación. Básicamente, por terminar esta reflexión, yo pienso que estamos ante nuevos horizontes y nuevas posibilidades. Tenemos unos años para comprobar si esa propuesta de la superación de la muerte va a ser posible o no. La fe en la ciencia aumenta a ritmos realmente insospechados hace unas décadas. Hay mucha conexión también con otras formas de trascendencia temporal, como el Reiki, como el yoga, que son de alguna manera unas espiritualidades más panteístas, pero que de alguna manera también están planteando una cierta conexión con un mundo distinto del espacio y del tiempo, ¿no? En definitiva, como veis, para mí estos son retos, preguntas, interrogantes que merece la pena plantear, que merece la pena divulgar. Yo felicito a José Luis por su esfuerzo constante en desafiarnos a todos, en llevarnos a todos al diálogo, a la reflexión, y le agradezco además el que haya traído este congreso internacional tan potente de transmisión a Madrid y por tanto haber contribuido a que ese debate, que con frecuencia lo vemos en lugares lejanos y en sitios inaccesibles, lo podamos tener también aquí en el corazón de nuestra ciudad, en el Ateneo de Madrid. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Javier Cremades, que demuestra que es un gran pensador, más allá de abogado, de tecnólogo, es un humanista y un filósofo. Ahora vamos a presentar a nuestro moderador del día, que va a estar con nosotros, que es Fernando Enis. Fernando Enis es un gran amigo, que lo conozco desde finales del milenio pasado en Buenos Aires, Argentina.
por ahí 99, año 2000 en Buenos Aires, y él ahora vive en El Escorial, aquí en España. Fernando Enis es también una persona que hace de todo, un visionario, organizador de TEDx, organizó el primer TEDx en El Escorial, TEDx Bosque de la Herrería, también hace documentales y está con una compañía para crear la felicidad humana, cómo los humanos podemos ser más felices en este tiempo. Así que, Fernando, vente por acá, que tú eres el moderador, tú continúas aquí y para tomar preguntas y respuestas para el amigo Javier Cremades y todos los demás participantes. Un aplauso para nuestro moderador, Fernando Enis. Vale, muy bien. Bueno, buenos días a todos. Un día lluvioso, pero sustancioso para aprender nuevas cosas de todo este pensamiento transhumanista. Vamos a aprovechar este momento para, si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Javier, porque se tiene que ir, y luego vamos a continuar con el segundo ponente. Muchas gracias por la charla, es muy interesante y nos ha hecho pensar a todos mucho por llevar el take home típico, el de llévate a casa, un mensaje para poder contar. ¿Cómo resumirías la charla? Bueno, yo creo que esa es una tarea más tuya que mía, pero yo voy a intentar aportar lo que me dices. Bueno, lo que intento hacer ahora es un pequeño resumen, ¿no? Ayer estaba en Málaga, en el Congreso Jurídico de la Abogacía Malagueña, me tocó dar una ponencia sobre internacionalización de los despachos de abogados. Y yo comencé ese diálogo con mis compañeros en Málaga diciendo que yo, en mi opinión, cada abogado, cada grupo de abogados, cada despacho de abogados y cada profesión tiene que tener un propósito. La internacionalización parte del propósito. ¿Cuál es tu propósito? Ahora está muy de moda en todas las organizaciones profesionales el purpose, el entender para qué estás haciendo las cosas, cuál es el sentido, ¿no? Y eso se puede aplicar a la vida profesional, se puede aplicar a la vida personal, se puede aplicar a un hobby, se puede aplicar a un momento, pero se puede aplicar a la vida. Entonces, para mí, y ese era el comienzo de mi intervención, en primer lugar, yo creo que con independencia de la cantidad de la vida y de las modalidades de vida, una vida asistida, una vida conectada a la enfermedad, una vida exitosa, está el propósito, el sentido de la vida, el sentido último de la vida. Esa pregunta que hoy se formula de una manera muy, muy sofisticada, se la han preguntado siempre todos los seres humanos. Por tanto, primer punto para mí, yo pienso que este debate sobre el transhumanismo está conectado a ese debate continuo de generación en generación sobre el sentido de la vida y si hay o no hay una eternidad. Para mí el segundo punto es que el cristianismo tiene un mensaje de trascendencia, de siempre. No así otras religiones orientales como el confucianismo o el budismo, donde de alguna manera sí hablan de una conexión con una energía cósmica o de una conexión con una cosa que es el ser, pero no hablan de la resurrección. Y lo que he visto hoy es que esas dos propuestas, yo creo que el transhumanismo pienso, yo no soy un experto en transhumanismo, pero pienso que tiene cabida para distintas sensibilidades, para distintas personas, distintas creencias. Alguna de ellas es una mucho más inmanente, somos capaces, vamos a ser capaces, yo tengo el poder. Yo le dije un día a José Luis en un debate, estábamos hablando, digo, mira, ¿qué haces cuando te llamas Mark Zuckerberg o te llamas de otra manera, tienes 30 y pocos años, estás por encima del poder político, estás por encima del poder social, estás por encima del poder económico y te quedan probablemente 50, 60 años de vida? ¿Qué haces con la vida cuando ya lo has hecho? Bueno, pues es una propuesta casi divina, de un poder divino. No os preocupéis, voy a dedicar mucho dinero, mucho tiempo a investigar cómo conseguir la eternidad, porque es lo que te queda. Entonces es una propuesta
no voy a decir arrogante, pero sí es una propuesta, digamos, agresiva. Pero, como digo, ese debate está ahí. Si la ciencia fuera capaz de darnos 10, 15 años más de vida o de darnos la vida en plenitud, la vida eterna, yo la quiero. Dudo que en ese sentido y tal como se propone hoy en día se vaya a alcanzar, porque he dicho antes que mi convicción es que el material, por definición, es caduco. Todo material, el más sólido también. Y eso, si me permite, sería ese resumen, ¿no? Por eso me gustó, cuando me lo planteó José Luis, que en el seno del Vaticano, primero que el cofundador de la Singularity University, que está conectada con esta creación de los ricos de Silicon Valley, que se plantean ahora proponer en el mundo, oye, no os preocupéis, he resuelto vuestros problemas de conectividad, de inteligencia artificial y tal, pero ahora voy a resolver el problema de verdad, no os preocupéis. Olvidaros de Dios, aquí estoy yo. No lo dicen así, pero alguien lo puede interpretar, ¿no? Pero digo, me interesa mucho y me gustó mucho que esas personas que están trabajando con esa propuesta para la sociedad se reúnan en el Vaticano probablemente con viejos cardenales y con ancianos conectados con una tradición muy antigua y muy poderosa y muy sabia, muy influyente, para seguir debatiendo y dialogando. Ese para mí sería el punto, ¿no? Que estamos en una época ya no de la confrontación, ya no de los anatemas, ya no de las sanciones morales, sino de la conexión, del diálogo, del compartir, del aprendizaje continuo. ¿Me puedes dar micro? Gracias. Quiero decirles que llevamos 1 hora de atraso y como nosotros somos transhumanistas sabemos que no podemos, o sabemos que no se puede extrapolar el pasado y el futuro, y el presente y el pasado para generar el futuro. O sea que esto va a ser un poco de caos durante la jornada. Entonces, yo sí, para poder funcionar, les voy a pedir que seamos muy breves, tanto en las preguntas como en las respuestas. Entonces, vamos a admitir una pregunta más. Adolfo, ¿no? Ya me la habían pedido. Por favor, muy breves, porque tenemos mucho atraso. Javier, más que una pregunta, es un comentario al hilo de tu interesante intervención. Y es el siguiente. Tengo la sensación de que el transhumanismo, tal como lo estamos viviendo hoy, presta poca atención a una componente del hombre a la que tú te has referido, que es la parte espiritual, la parte psíquica. Es decir, es fácil de entender cuando nos referimos a la evolución del hombre, cuando nos referimos a su parte fisiológica, a su parte física, pero no hay que olvidar que el hombre tiene no 2 componentes duales, sino 2 componentes de lo que es el hombre, que son las 2 caras de una moneda. Y que esa componente psíquica espiritual, el transhumanismo le presta poca atención. Y es curioso, en un momento en el que se está abogando porque exista una ciencia del espíritu, una ciencia de la conciencia. Estamos a las puertas de grandes avances en la interpretación de la conciencia y de la autoconciencia y del mundo psíquico del hombre. Luego, si uno se olvida de esa dimensión, mal va a hacer en cuanto a previsiones sobre el futuro. Gracias. Sí, pero contesta, ¿quieres contestar? Bueno, más que contestar, pero efectivamente yo creo que en el caso del cristianismo, toda su propuesta, digamos, escatológica está conectada con el amor. Y la relación con Dios, con Jesucristo, no es una relación de poder, ni de sumisión, sino de amor. Yo creo que esa dimensión de la vida y del ser humano tiene que estar presente en cualquier propuesta, como puede ser la transhumanista, que intente ser comprensiva de todo. Gracias. Hola, mi nombre es Antonio Miguel Carmona, querido amigo. Como cristiano, ¿qué eres? El ser humano es la hipóstasis entre cuerpo y alma. En la longevidad, en la muerte de la muerte incluso, ¿cuál es el papel del alma en la hipóstasis cuerpo y alma?
Soy un abogado de a pie y un cristiano muy de a pie, ¿no? Más aún de a pie, y por lo tanto no soy un teólogo ni un experto, ¿no? Pero la propuesta cristiana, efectivamente, incluye, y esta es la fe que tienen los cristianos, por la que viven y mueren en libertad y en paz, incluyen el cuerpo resucitado, la carne resucitada, al final de los tiempos. Por tanto, ese alma que se separa temporalmente de un cuerpo que caduca, acaba en esa nueva creación, en ese nuevo acto creador, y de una manera misteriosa acaba conectada de nuevo en esa hipóstasis con un cuerpo. Pero a partir de ahí yo creo que todo es misterio y que por tanto tendremos que esperar, ¿no? Pero lo interesante de todo esto es esa visión antigua, ¿no? De que, oye, vive aquí, sufre aquí y lábrate tus méritos para el más allá, no conecta realmente con el mensaje que Jesucristo trajo a la tierra, que era precisamente lo contrario. Tú ya tienes incorporada en ti la vida eterna, la vida en plenitud, la vida en conexión, la vida. Y cuando te conectas en oración con el Padre, con Dios, estás entrando en esa otra dimensión no temporal. Eso es súper interesante y súper retador, ¿no? Ese poder que hoy nos ofrece el transhumanismo, que nos promete el transhumanismo, nos lo han prometido también y lo tenemos al alcance también desde hace muchos años y en cada momento de nuestra vida. Muchas gracias. Bueno, está claro que hemos empezado con una charla muy potente.